Ahorita ya, mejor lo estamos grabando y luego lo subimos. Pues vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio. Vamos a continuar con el libro de los Hechos. Y bueno, pues bienvenido Javier, qué bueno que estás con nosotros. Vamos a esperar a ver si algunos otros varones se unen. De antemano una disculpa, hay bastantes problemas con la transmisión y bueno, pues ahorita ya no me dio tiempo de corregir el software. Vamos entonces a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Padre, te damos gracias por tu palabra y queremos encomendar en tus manos este estudio de hoy, Señor, que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, pues hemos estado avanzando a través del libro de los Hechos y llegamos ya al capítulo 19 y hoy vamos a avanzar un buen tramo en el capítulo 19 del libro de los Hechos, no porque el texto no tenga ninguna importancia o algo por el estilo, pero se ven varios temas que están entrelazados y hoy pensando en qué nombre puede llevar esta enseñanza, pues le puse una predicación efectiva, da como resultado una conversión auténtica y una transformación radical. Y bueno, pues la semana pasada estudiamos de los versículos 1 al 7 y hoy pues vamos a avanzar un buen tramo, como les dije, vamos a agarrar del versículo 8 hasta el 22, ahí en Hechos 19. Entonces, pues vamos a leerlo. Acompáñenme leyendo en sus Biblias a partir del versículo 8 hasta el 22. Dice así la palabra del Señor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, y de tal manera, perdón, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Muy bien, como podemos ver, pues sí, es un pasaje algo extenso, algo largo, pero vemos aquí 3 escenarios diferentes. En primer lugar, mi estimado Miguel, ¿cómo estamos? Bienvenido. En primer lugar,
vemos el escenario donde vemos a Pablo continuando con su labor de predicar. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Por otro lado, vemos algunos milagros y un evento de exorcismo que es muy impresionante, ya lo vamos a ver ahorita. Y en tercer lugar, vemos precisamente lo que es parte del título, y es que vemos una transformación radical de aquellos que creen en el Señor. ¿De acuerdo? Pero pues vamos a comenzar ahí en el versículo 8, que dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hermanos, este tiempo, aquí hay algo que tenemos que ver. ¿Se acuerdan que vimos que en Éfeso permaneció 3 años? Entonces, cuando vemos aquí que dice que se quedó este tiempo, no quiere decir que su estadía se hizo más larga. Acuérdense, los eventos incluso que vimos la semana pasada con respecto a este hombre que Priscila y Aquila, bueno, no la semana pasada, hace la sesión anterior, es este hombre que Priscila y Aquila discipularon, Apolos. Eran eventos paralelos al ministerio de Pablo en Éfeso. No es uno tras otro, sino que son eventos que están transcurriendo al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Esto es importante porque luego dicen, bueno, es que entonces ahí hay una contradicción en la Biblia. Pues no, que se quedó 3 años, no que estaba ahí nada más por cierto tiempo. La realidad es que cuando nosotros vemos esto, era normal en el uso de la escritura griega que pusieran ese tiempo porque era paralelo. Es nada más para demostrar la duración que estuvo ahí, pero es parte del tiempo del apóstol en esa localidad. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Bueno, pues discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Aquí hay algo muy, muy particular. Generalmente, cuando Pablo le dice a los discípulos acerca de Cristo, ¿qué pasaba? Lo rechazaban, lo mandaban a volar, y eso de mínimo, ¿no? Si no, lo golpeaban, trataban de encarcelarlo, en fin. Pero aquí durante 3 meses estuvo predicando el Evangelio y no hubo ningún alboroto. Es lo que en esto vemos que no necesariamente todos actuaban de la misma manera, y obviamente no se había provocado ningún alboroto, a pesar de que se tenía que tocar el tema de Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías y su resurrección, que era generalmente donde empezaba el rechazo. Y luego vemos la reacción. O sea, ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, el hecho de que haya una cierta aceptación, una cierta tolerancia, no significa que todos van a creer, y vemos en el versículo 9: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Finalmente, se repite el patrón ya conocido, la brother, ya conocido a la predicación del Evangelio. ¿Se acuerdan? Que puede ser recibido con mucha alegría o puede ser recibido con tremenda violencia. Y en este caso vemos uno donde pues hubo una cierta tolerancia, y al final terminan haciendo lo que vimos en el capítulo anterior también, terminan maldiciendo abiertamente el Evangelio. Aquí me gustaría que viéramos, porque la palabra que dice endureciéndose algunos, la palabra endureciendo viene del griego escleruno y significa tener una actitud desafiante u obstinada contra Dios. Este rechazo produce el endurecimiento del corazón. Hermanos, ese es un problema, digamos, común cuando le predicamos el Evangelio, o actualmente hay personas que son, se fue de frente, ¿verdad? Personas que son abiertamente hostiles contra el Evangelio, pero ojo, no estoy hablando de una hostilidad
que se vea reflejado únicamente en el rechazo de la predicación. No estoy hablando de una hostilidad de, bueno, te entrego un panfleto o te leo lo que dice la Biblia y dicen, no, pues sí, yo creo en Dios y ya. No, 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 no. Aquí estamos hablando de gente que es abiertamente obstinada en contra del Evangelio, esas personas que hablan en contra de lo que dice la Biblia, que a lo mejor ni siquiera conocen lo que dice la Biblia, pero lo rechazan. A ese tipo de rechazo se refiere esta palabra griega que encontramos cuando dice, pero endureciéndose, la palabra escleruno, y, y hay una consecuencia bien triste en este caso, hermanos, y es que las personas, como Faraón, ¿se acuerdan? Conforme Moisés se le acercaba a Faraón y le pedía que los dejara ir, más se endurecía su corazón y más se aferraba a no dejar ir al pueblo. Y esa es la consecuencia también en las personas que son así respecto a las cosas de la Biblia. Lo van a rechazar una vez, lo van a rechazar dos, lo van a rechazar tres, hasta que el Evangelio deja de ser para salvación para esas personas. Esta es una declaración bien fuerte porque generalmente, no, pues el Evangelio es únicamente para salvación. Acompáñenme por favor a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Quién me los lee, por favor? Adelante. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Muchas gracias. Aquí está hablando Pablo en un contexto del triunfo en Cristo, pero también hace un símil. ¿Se acuerdan que cuando se hacían los sacrificios en el altar, sacrificaban al animal y se levantaba el humo del sacrificio, lo quemaban y se levantaba? Ese era como si fuera un olor fragante para Dios. Sin embargo, hoy, con el Evangelio, cada uno de ustedes, hermanos, son olor fragante para Dios. Porque en cada uno de nosotros como creyentes está la aceptación de Dios de ese sacrificio. O sea, el sacrificio de Cristo es agradable a Dios como un aroma. ¿Se acuerdan que también allí en el templo se quemaba incienso? Y era un incienso de una preparación exclusivamente para el templo. Y algunos historiadores relatan que inclusive no es posible reproducirlo, porque es una receta únicamente para esos menesteres, lo mismo que el aceite, para que produzca un olor fragante, un olor agradable a Dios. Un hijo de Dios, un salvo, es eso, es una ofrenda para el Padre de parte del Hijo. Nosotros somos esa ofrenda fragante y aquí quiero que reflexionemos, hermanos, como varones tenemos esa vida que es olor fragante a Dios. Ok, lo somos por ser salvos, sí, pero en mi día a día también tengo que procurar que esto sea de esta manera. Ahora, continuamos ahí en 2 de Corintios 15, 2, 15, 16. Perdón, dije, sí, 15 y 16. Fíjense, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, esto ciertamente olor de muerte. Para aquellos que rechazan el Evangelio, que son hostiles contra la palabra de Dios, hermanos, es olor de muerte. Por lo tanto, es un olor despreciable delante de Dios. Son abominables delante de Dios. Y eso es lo que pasaba precisamente. Vamos a regresar ahí a Hechos. Eso es precisamente lo que pasaba en el versículo 9. Pablo, entonces, está predicando, lleva no sé cuánto tiempo lleva, ¿se acuerdan? Lleva 3 meses predicándoles el Evangelio y maldicen, o sea, no solamente lo rechazan, maldicen el camino.
¿Se acuerdan que a los cristianos, antes de llamarles cristianos, se les llamaba los del camino? Probablemente en que Cristo es el camino. Bueno, pues todavía en algunos lugares, ahí está, me hace eco aquí, en algunos lugares todavía les llamaban así, los del camino, y en este caso, pues bueno, Lucas hace esta alusión a a este nombre, pero no solamente maldicen el evangelio delante de Pablo, sino que delante de la multitud. No se arma un alboroto, pero la multitud es testigo de esto. ¿Y Pablo qué opta por hacer? ¿Se acuerdan lo que hizo en la vez anterior? Ya, ahí nos vemos. ¿Se acabó? No más predicación para ustedes. Una cosa es que te digan, no, o déjame en paz, o pues luego hablamos. Y otra cosa, que maldigan al Señor, que maldigan la obra redentora del Señor Jesucristo. Y esa parte, hermanos, la podemos hacer también nosotros cuando descuidamos el estudio de la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Cuando descuidamos la lectura y el estudio de la palabra de Dios, quise decir. ¿Por qué? Porque tenemos en poco las cosas del Señor. Ujú. Continúa ahí en el versículo 9, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, pero no se va solo. ¿Cómo continúa el versículo? Y separó a los discípulos. O sea, toma a aquellos a quienes pusieron su fe en el Señor Jesucristo y continúa enseñándoles. Ahí dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Recuerden, la palabra discutir no quiere decir que estaban peleando, sino que estaban hablando, dialogaban y estaban intercambiando la información. Esto también nos tiene que recordar, hermanos, que estas discusiones con los judíos en las sinagogas no eran peleas nada más, eran conversaciones en las cuales uno decía una cosa y el otro la contravenía, pero todo en base a lo que las escrituras decían, en este caso en el Antiguo Testamento. ¿Y quién era Tirano? ¿Quién era este hombre tirano? La verdad es que no tenemos la más remota idea. No, es la única parte donde aparece este nombre, pero hay dos versiones y uno que probablemente Tirano era dueño del aula o la escuela donde Pablo iba a discutir con sus discípulos, donde iba a enseñarlos. Y la otra es que también, que es que así se llamaba, ¿no? El dueño. Y la otra es que el dueño sí era un tirano y trataba muy mal a los alumnos de dicha escuela. La segunda no tiene mucho sustento. Pero bueno, algunos otros escritos griegos de tipo histórico nos muestran el horario. Y aquí, hermanos, viene también una reflexión respecto a nosotros. Porque, por ejemplo, muchas veces decimos, bueno, pues es que no tengo tiempo para ir al estudio, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para esto. Ok, va. Ujú. Pero recordemos que Pablo, ¿qué hacía para vivir? Él trabajaba. Él no vivía de las iglesias. Él trabajaba. Y ocupaba el tiempo libre de la escuela para seguir adelante en la obra del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Les digo que los manuscritos griegos que hablan de este tema de las escuelas allí en la zona, en Éfeso, en Grecia, tenían una pausa de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, que era como que el tiempo que agarraban para la comida, todos agarraban el tiempo para la comida del mediodía y para una siesta. Una cultura bastante relajada en ese aspecto. Entonces Pablo aprovechaba ese tiempo que tenía libre la escuela para poder seguir enseñando la palabra de Dios. Y ojo, tuvo incluso la oportunidad de él trabajar para sustentar o ayudar a otros. Acompáñenme ahí, ahí mismo en Hechos, capítulo 20, versículo 34. Dice así: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Aquí lo que Pablo nos está diciendo es que él trabajaba y también utilizaba
su sustento para ayudar a aquellos que estaban con él. Entonces, no me imagino qué día tenía Pablo y tenía que estar haciendo las tiendas. ¿Se acuerdan que no nada más era tiendas, sino se refería a artículos de piel? Y aparte, emplear el tiempo de 11 a 4 más o menos para enseñar la palabra del Señor a sus seguidores. La vida de Pablo cambió radicalmente. La vida de Pablo dio un vuelco completo, porque como también sabemos, no fue soltero, eso es un hecho, porque era fariseo, y para ser fariseo un requisito era ser casado, y las familias de los fariseos no eran precisamente pobres, y por el hombre con el que estudió Gamaliel, nos damos cuenta que la familia de Pablo tampoco era medio rica, probablemente eran bastante adinerados. Pero cuando lo vemos en Filipenses capítulo 4, vemos que ya no, probablemente fue desheredado al empezar a enseñar la palabra del Señor, a predicar a Jesucristo, su obra y su resurrección. Pablo usaba su tiempo de manera sabia, mientras que para otros es tiempo libre, para él era seguir en las Escrituras. Nosotros, hermanos, usamos nuestro tiempo de manera sabia. Mucho cuidado, porque podemos incluso pensar que porque estoy cuidando de mi trabajo, estoy cuidando de esto, de aquello, de lo otro, estoy cumpliendo lo que Dios quiere. No, el estudio de la palabra de Dios debe de ser medular en la vida de los varones. Vamos a continuar ahí en el versículo 10, y así en el aula de Tirano, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Nuevamente, lo que dije, estos 2 años no son extras, estos 2 años son parte de su tiempo en Éfeso. Es evidente que Pablo no salió de Éfeso en esos 3 años. Pero, ¿cómo se expandió entonces el Evangelio? Porque fíjense cómo dice el versículo 10. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo ocurrió esto? Si no salió de Éfeso. Y Éfeso es la Acaya, o sea, Grecia. A ver, ¿cómo? Pues por sus alumnos. Lo más probable es que esta expansión del Evangelio se llevó a cabo por medio de sus discípulos. Durante este periodo de tiempo nacieron iglesias como la de Colosas y la de Heriápolis. ¿Quién fundó esas iglesias? ¿O quién se iba a las diferentes localidades de Asia si Pablo no salía de Éfeso durante este tiempo? Sus discípulos. Algunos incluso creen que las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 fueron fundadas en este periodo de tiempo. Pero el punto es que podemos ver que el evangelio era constantemente predicado. Y ya no nada más por Pablo, por ahí estaba Aquila, por ahí estaba Apolos, y como ellos ya un montón, porque Pablo se estaba reproduciendo. Y hermanos, una pregunta aquí, ¿cuánto tiempo llevas en el evangelio y a cuántos varones has enseñado lo que tú has aprendido? Y no estoy hablando únicamente de evangelizar, sino de enseñarles lo que dicen las escrituras para su crecimiento, para que así se multiplique. Evangelismo y discipulado son cosas completamente diferentes, pero son cosas que debemos de llevar a cabo, y no solamente los líderes de la iglesia, sino todos. Como les decía el título, una predicación efectiva da como resultado una conversión auténtica y una transformación radical. Es obvio, si alguien pone su fe en Jesucristo, entonces el cambio en su vida es completa, es radical. Y no se trata de pegar el pescadito, traer las playeras. No, 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 no. Abandonas, empiezas a aborrecer el pecado. Quieres estar más con Dios, quieres aprender más del Señor, sin importar si el domingo te nombran presidente de la escuela.
Siempre recuerdo la historia de un corredor, un atleta que llegó a ser incluso olímpico, pero no corría los domingos. Así, y muchos ejemplos que hay de ese tipo, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que, para terminar esta primera sección, porque recuerden que lo partimos en tres, esta primera sección, la enseñanza de los discípulos sigue adelante, y la predicación del evangelio sigue constante, ¿de acuerdo? Con esto en mente vamos a ver los versículos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¡Wow! En unas cuantas líneas vemos unas declaraciones impresionantes de lo que Dios estaba haciendo, porque vemos ahí estos milagros, ¿quién los hacía? Lucas lo deja bien claro. Versículo 11, Dios hacía los milagros, pero eran milagros extraordinarios. Esto es algo que me sorprende, hermanos. Ver un milagro ya es algo extraordinario. Pero entonces, ¿por qué le llaman milagros extraordinarios? Porque ocurrían cosas fuera de lo común. Y eso lo vemos precisamente en el versículo 12. Llevaban a los enfermos los paños o delantales del cuerpo de Pablo. Una pausa aquí. Estos milagros, para empezar, vamos a ver, el objeto de los milagros, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es para qué son los milagros? ¿Para salvación? No. No. Para confirmar. Sí, para confirmar el mensaje. En otras palabras, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos predicaban, y como no existía el Nuevo Testamento como tal, todavía no estaba el canon definido, como esto todavía no estaba, entonces Dios operaba milagros para que todos dijeran, es verdad lo que está diciendo. El milagro no produce salvación, lo hemos visto varias veces, pero la predicación es la que produce la salvación. Quiero que por favor me acompañen a Hebreos, capítulo 2, porque en el área carismática suelen no aceptar esta parte de los milagros, y por eso ellos se apoyan en actividades como noches de milagros, venga por su sanación, venga por su milagro hoy, etcétera, etcétera. Pero la misma palabra de Dios dice perfectamente que los milagros son para confirmar la predicación. ¿Quién me lee, por favor, Hebreos 2, versículos 3 y 4? No se avienten, hermanos. ¿Cómo no? ¿Andrés? 3 y 4. Hebreos 2, 3 y 4, por favor. ¿Cómo escaparemos nosotros desde ciudadanos? No, si descuidamos. Si descuidamos una salvación tan grande, a la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien, muchas gracias. Fíjense aquí en unas cosas. ¿Los milagros existían en ese entonces de esa manera espectacular y abierta? Sí, por supuesto. ¿Pero para qué son? Dice, es anunciada primeramente la salvación. Ven ahí en el versículo 3, primero se anuncia la salvación y esta nos fue confirmada. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios dando testimonio de ellos con señales y prodigios diversos y repartimientos del Espíritu Santo. Esto es dones. Los dones no te los da un hombre. No pueden decir ahora yo te voy a dar el don de esto o ahora vas a recibir más Espíritu Santo. Esas son patrañas. Lo que de verdad hacen
Los milagros espectaculares que vemos aquí es confirmar el mensaje. Y en este caso, ¿el mensaje de quién? El mensaje de Pablo. Pablo va, predica el evangelio, ejecuta algunos milagros y eso hace que ellos vean que Dios está con él. Pero, ¿por qué nuevamente? ¿Por qué milagros extraordinarios? Bueno, pudiera ser por la siguiente razón. Leemos ahí en el versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ojo, en Éfeso era una ciudad que tenía muchísimas supersticiones. Hoy es lo mismo. Incluso en iglesias que se dicen cristianas, dicen, ven por tu milagro, llévate tu rosa de Sarón, llévate tu agüita del río Jordán, llévate tu pedazo de la cruz de Cristo, llévate tu piedra del muro de los lamentos. Y no sé cómo le hacen para dar tantas piedras, pues ya no hubiera muro de los lamentos, y ahí sigue, ¿no? El pedazo de pared. Pero el punto es, hermanos, que los objetos producen superstición. Bueno, y entonces, ¿por qué aquí Pablo, vemos que les llevaban los delantales y los pañuelos de Pablo? Bueno, probablemente Pablo pues no podía estar en todos lados. Y recuerdan cuando el centurión se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, mi siervo está enfermo. No, pues ya está sanado. No necesitó estar ahí. De una manera quizás similar, Pablo mandaba y decía, bueno, pues no puedo ir, pero en el nombre de Jesús, por su poder, después de predicarles el Evangelio, llévenselo, llévenselo. Era extraordinario, era algo fuera de lo común. Pero fíjense en algo, no habla de ninguna conversión aquí. Había milagros, incluso había exorcismos. Esto quiere decir que llevaban un paño de Pablo, parte de la ropa de trabajo. Porque ojo, esos pañuelos y esos delantales que yo pienso Pablo le prestaba a las personas, eran los que él usaba para trabajar. Entonces probablemente los prestaba de 11 a 4 y vámonos a seguir enseñando ahí en la escuela de Tirano. Pero el objeto no tenía ningún poder. Y ojo, aquí hay algo bien importante también. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Bueno, pues si la palabra de Dios dice que con paños y delantales podemos mandar a curar personas, ¿no? ¿A poco no dice ahí? Tenemos que entender la naturaleza del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro descriptivo, no prescriptivo. ¿Qué quiere decir esto? El libro de los Hechos nos está narrando nada más precisamente los hechos de los apóstoles. Un libro prescriptivo, como por ejemplo Primera a los Corintios, que nos dice el orden de la Santa Cena, nos dice cómo se debe hacer. Aquí nada más nos está relatando el hecho, no nos está diciendo cómo llevar la liturgia en la iglesia. ¿Sí me explico? Hechos es un libro entonces descriptivo. No podemos agarrar lo que dice aquí como parte de la ortodoxia y vamos a hacer las cosas así, porque así lo dicen Hechos. No, ¿de acuerdo? Los espíritus malos salían. Este es un puente para el versículo 13. Fíjense, vamos ahora del 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Una pausa aquí. Probablemente ya era como un tipo de competencia. De hecho, el exorcismo ambulante ya era negocio. ¿Y se dan cuenta cómo eran judíos los que lo hacían? Aquellos que no deberían de hacerlo, lo hacían. Hay varios ejemplos de esto. De esto. Quiero que ve. Sobre todo los que no tenían fe. Claro, claro. Pero, y aún aquí hay algo bien importante. Este no es el primer caso de exorcistas ambulantes que nos encontramos en la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 8 encontramos a Simón el mago, el que quería comprar el don del Espíritu con lana, ¿no? Y que le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo. ¡Sas! Otro ejemplo, Bar Jesús. Y ellos eran supuestamente judíos piadosos, pero eran exorcistas ambulantes. Y era buen negocio, ¿se acuerdan de la muchacha que tenía un demonio de adivinación?
Todas esas cosas, la actividad demoníaca en ese entonces, hermanos, en esa zona estaba muy fuerte. Pero tiene un propósito. ¿Y cuál sería el propósito? Que ocurrieran estos milagros precisamente. Que el amor de Dios se manifestara en esas personas. ¿Hoy día ocurre? Sí, sí. Pero ¿se acuerdan cómo se atiende una persona que probablemente estuviera endemoniada? Orando. Y ni siquiera tenemos que ir. Ese tema ya lo vimos. Ujú. Entonces, este tipo de exorcistas no era poco común, ya lo vimos. Y estos que están aquí dicen, eh, eh, vamos a continuar ahí en el versículo 13, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Me encanta esta frase porque seguramente no entendían ni tantito lo que era hablar del Señor Jesús. Y este tipo de exorcistas itinerantes que andaban de aquí para allá cobrando por liberar a las personas de los demonios, em, utilizan esta frase y eso y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque estos exorcistas lo que hacían era usar el nombre de alguien más poderoso para que así se saliera el demonio. O sea, ni fe tienen ni nada, pero recurren a usar el nombre de aquel más poderoso con quien no tienen una relación personal. Recuerden, tienen esa relación con aquel usan el nombre de aquel con el que no tienen una relación personal. ¿Y cómo se llega a esa relación personal? Por medio de la fe en Cristo. Arrepintiéndote de tu pecado y poniendo la fe en aquel que, como dicen las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si pones tu fe en esto, si crees únicamente esto, entonces puedes ser llamado hijo de Dios. Si no, no. Los apóstoles, los apóstoles exorcizaban, pues aquí lo estamos viendo con Pablo, él mandaba su pañuelo, se lo daban no sabemos cómo, pero se lo presentaban al endemoniado y el demonio se iba. ¿Por qué lograba esto Pablo? ¿Por qué lo lograban los apóstoles? Porque tuvieron fe en el Señor y tenían una relación personal con Él. Ojo, ¿eso significa que nosotros teniendo una relación personal con Cristo podemos ir y enfrentar demonios y sacarlos de las personas? No, no. Recuerden, este es un libro descriptivo, no prescriptivo. Que ellos pudieran hacerlo es una cosa. Nosotros, si nos encontramos con un caso así, lo que tenemos que es orar, 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 orar. Seguramente los que llevaban esos paños y delantales lo hacían porque escuchaban el Evangelio. No llegaban y se iban, sino escuchaban el Evangelio, el de Pablo, y prácticamente yo creo que en ese momento ellos creyeron en Cristo. Pudiera ser, aunque pues no hay evidencia de ello, porque por ejemplo, cuando vemos la alimentación de los 5,000 y luego de los 4,000, ¿cuántos creyentes hubo de ahí con el Señor Jesucristo? Probablemente ninguno. Sí, no, porque los milagros no dan fe. Incluso hemos visto a lo largo de la escritura que hay personas con las que se hacen milagros, por ejemplo, con el Señor Jesucristo y los 10 leprosos, y solo 2 se regresan a darle gloria a Dios. Incluso la gente puede ser beneficiada por Dios con un milagro y se lo van a atribuir a todo menos a Dios. Esto es impresionante, ¿no? Porque cualquiera diría, no, pues es un milagro, wow. Pero ojo, incluso los demonios pueden operar milagros. Por eso es que es tan importante que tengamos en mente que estos milagros que estamos ahorita viendo no convierten, lo que convierte es la predicación de la palabra del Señor. Obviamente el Señor Jesucristo también podía, pues bueno, creo que no es necesario decir por qué, ¿verdad? Pues Él es el creador, Él hace lo que quiere y punto.
Y vemos, vamos a ver del capítulo, del versículo 14 al 16, porque vemos inmediatamente después de que dicen que el comportamiento de estos exorcistas itinerantes, viene un caso bien específico. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué hacían? Tratar echar demonios en el nombre de Jesús, pero que mencionaba Pablo. Correcto, ¿no? Así como que, como cuando andamos queriendo ser influyentes porque soy el sobrino del hijo del gobernador. Algo así, algo así. O peor, ¿no? Porque pues nada más escuché de ese tal Jesús. Yo creo que como Pablo ahora sí que bueno, tiene ese poder. No. Y ellos pensaban que si oraban, si él lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Se puede decir para. Sí, claro. Aunque hay que aclarar, hermano, Pablo no tenía ese poder. Lo vemos desde el versículo 11. Dios hacía esos milagros a través de Pablo. Y probablemente la gente pensaba eso, ¿no? Pues el que tiene poder es Pablo, ¿no? No sabemos esa parte, pero veamos del versículo 14 al 16. Perdón, ya lo estamos viendo. Había 7 hijos de un tal Esceva. ¿Quién era este cuate Esceva? Bueno, Esceva, pues era un presumido. Y ahorita vamos a ver por qué, porque dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. No, si hay algo que los judíos tienen es que han llevado un registro histórico desde su primer sumo sacerdote hasta el más reciente. Y Esceva no aparece. Por lo tanto, lo más probable es que Esceva fuera un estafador, que iba y decía, no, yo soy sumo sacerdote y mis hijos son sacerdotes y ellos van a expulsarlos. Pues era un negociazo, era un negociazo. Y vemos que realmente había exorcistas itinerantes, había muchos. ¿Quiere decir que el negocio era próspero? Pues sí, si no, no hubiera muchos dedicándose al negocio del exorcismo itinerante. Probablemente se adjudicaba ese título para impresionar a los demás. Vamos a continuar la escena. Versículo 15. Están los hijos de Esceva, 7. Van a exorcizar a un hombre. ¿Cuántos son? 7 contra 1. Lo van a exorcizar en el nombre de Jesús, aquel a quien predica Pablo. Y vemos la respuesta del demonio a estos hombres. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Uy, hermanos, aquí hay algo bien interesante. El demonio básicamente dice, conozco a Jesús, conozco a Pablo. ¿De acuerdo? Pero fíjense, cuando el demonio dice que conoce a Jesús, utiliza la palabra griega ginosco, que quiere decir que lo conoce, pero por experiencia o por interacción. En algún punto de la eternidad, quizás, no sé cómo, este demonio, y como todos los demonios, conocían a su creador. Porque de inicio, Satanás y sus demonios, ¿qué eran? Ángeles del Señor. Cuando el demonio dice, a Jesús conozco, no está diciendo que lo vio o que sabe quién es por ahí. No, no, no. Es un conocimiento por experiencia o por interacción. Y luego cuando pasa con Pablo, que dice, sé quién es Pablo, esa palabra es la palabra griega epistamai, que quiere decir conocimiento de, acerca de. O sea, al Señor Jesucristo este demonio lo conoce por experiencia o por interacción, y a Pablo lo conoce porque ha escuchado, sabe de él, entiende que Pablo es un mensajero del Señor, un mensajero, o sea, alguien que va llevando el evangelio. ¿Y esto por qué es importante? Porque, hermanos, esto significa que los demonios saben distinguir perfectamente a un creyente de un no creyente, aunque el creyente diga que es creyente.
porque saben. Pero ¿qué era lo que podía saber este demonio? Pues la actividad de Pablo, el evangelismo, el discipulado. ¿Y de nosotros qué sabe el enemigo? Eso está bueno, ¿no? Para reflexionar. De nosotros, ¿qué sabe el enemigo? Nos conoce, claro, sabe que estamos. Sabe que si tienes fe, eres hijo de Dios. Pero ¿qué sabe de nosotros? ¿Qué conoce? Porque se dirige a los hijos de Seba y les dice, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esta frase es de miedo. Es más fácil que los demonios sepan quiénes somos, nos tengan identificados que a los no creyentes. ¿Por qué? Porque los no creyentes técnicamente ya los tienen. Pero a los que quieren hacerle la vida imposible, ¿a quiénes son? A nosotros. Pero ojo, no estoy hablando de cuando te enfermas, también como en las ramas carismáticas, ¿no? Que el espíritu de gripa y el espíritu de fiebre y el espíritu de cojera y el espíritu de pobreza y que pues, si fui infiel a mi esposa es por el espíritu de la lujuria y cosas así. No, 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 no. Ujú. Aquí estamos hablando de que ellos conocen nuestro actuar. Dios conoce nuestro actuar también, pero ellos también. Les dice a los de Seba, yo ni los conozco, yo no sé quiénes son ustedes, ustedes no tienen autoridad ni poder, ni siquiera conocen a Jesús. En otras palabras, ¿saben lo que significaría que un demonio te cuestione acerca de tu fe? ¿Por qué? Porque a Jesús conocen, porque es su creador. No lo dice la escritura, pero si Jesús es el creador de todos los ángeles, cuando los echó del cielo, esos ángeles conocieron a su creador personalmente. Su creador. Para nosotros es nuestro creador y nuestro salvador. Nosotros, hermanos, ¿cómo estamos en esa situación? Y el resultado, versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto es fatídico. Generalmente, cuando se tratan casos de endemoniados, ocurren cosas que desafían la lógica, la física y la biología. No voy a entrar en esos detalles, pero podemos ver en otro pasaje, acompáñenme a Marcos capítulo 5. Perdón, ¿y cómo saber que una persona está endemoniada? Bueno, hay que hacer mucha oración, pedirle discernimiento al Señor y descartar cualquier cosa de salud. Porque en la antigüedad no sé si se acuerdan que, por ejemplo, confundían a los esquizofrénicos con endemoniados. Les decían lunáticos. Hoy, ¿cómo podemos distinguirlos? Bueno, hay diferentes formas, pero sobre todo, pues hay no solo un rechazo, sino una aberración total contra las cosas de Dios y situaciones completamente fuera de lo natural. Es lo que te puedo decir así a grosso modo. Porque también no es lo mismo estar poseído que estar influenciado. Ujú. Esas son cosas. Pero bueno, ojalá un día podamos estudiar demonología y abarcar estos temas, ¿no? Pero bueno, el otro testimonio le pasó al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Ahí en el capítulo 5 dice, ¿quién me lee por favor Marcos 5 del 1 al 4? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los ganaderos. Ganaderos, no ganaderos. Y cuando salió de la barca, se guiaba, vino su encuentro. No, enseguida. Sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarlo, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas malas
cadenas habían sido hechas pedazos por él, Desmenuzados. desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Hasta ahí, hasta el 4. Muchas gracias, hermano. Imagínense un hombre, un endemoniado, y que está con legión, porque era una multitud de ángeles caídos dentro de este hombre, eh, deshacer cadenas. Lo más seguro es que se tratara de que utilizaban grilletes, que son los grillos, y para sujetarlo cadenas, probablemente de metal. Pudiera ser también de otros materiales, pero una soga, a ver, rómpela tú. Ujú. No es posible, ¿no? Y aquí lo que vemos en Hechos, cuando los hijos de Seba son atacados, son 7 hombres. 7 contra 1. No hay manera de que el uno tenga oportunidad. Sin embargo, vemos ahí en el versículo 16 que salieron desnudos y heridos. Hermanos, meternos con los demonios es asunto serio. Pero más serio para estos falsos testigos del Señor que van y lo único que hacen es empeorar la situación. ¿Por qué? Porque ahora ellos están mal, ahora ellos están heridos. Y esto, hermanos, nos muestra que Cristo triunfa sobre los asuntos de ocultismo. Porque en el caso de Pablo, ¿qué hacía? Mandaba el objeto de su ropa y el demonio salía por el poder de Dios. ¿Y estos qué lograron? Recibieron una paliza. Tenemos nosotros entonces este ejemplo y ojo, no porque alguien diga creo en Dios, cree en Dios. Examinémonos incluso a nosotros mismos. Veamos. ¿Y por qué digo, veamos nuestra vida? ¿Por qué digo esto? Porque después de esto se presenta, lo que les digo es, lo que mencioné al principio, es un cambio radical. En primer lugar, desde el versículo 10, no es cierto, desde el versículo 8 vemos que la predicación del Evangelio y el discipulado continúan, ¿cierto? Se ejecutan algunos milagros, ¿sí o no? Incluso este apabullamiento de los hijos de Seba, ¿se puede considerar un milagro? Pues sí, porque es algo sobrenatural y algo que demostraba que aquellos que no estaban, digamos, en el grupo de Pablo, ellos no podían hacerlo. Pablo sí podía, los discípulos sí podían, pero estos 7 hombres salieron despavoridos porque uno solo tuvo para todos. Uno solo los puso parejos a todos. Cristo es superior a cualquier cosa ocultista. Si bien no debemos faltarle al respeto, tampoco debemos ver con miedo las cosas de santería, magia, brujería y etcétera, porque son inferiores a nuestro Salvador. Y ahora viene el cambio radical. Ya escucharon, ya vieron el milagro. La palabra de Dios es confirmada. Y dice ahí en los versículos 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. A la confirmación del Evangelio, entonces proceden a fe. Por eso hace ratito que decía, pues a lo mejor llevaban los trapos de Pablo y creían. No, pues yo pienso que no. ¿Quién sabe, no? Pero vemos que cuando vemos mencionados milagros, los milagros no producen fe, pero sí confirman lo que dicen y entonces la palabra predicada produce fe. Fíjense, judíos y griegos dicen, no, tienen temor de Dios. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermano, ¿tienes temor de Dios? ¿Tienes temor de Dios? ¿Con tu vida se magnifica el nombre del Señor Jesucristo?
Ujú. Eso es cada quien. Y seamos cuidadosos al decir sí o no. Porque, ojo, nuevamente, vamos a ver el cambio radical. Tu vida ha tenido este cambio radical. Vamos a verlo. Ujú. Dice el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Arrepentimiento. No quiere decir que Pablo los confesaba y por lo tanto el líder de la iglesia tiene que confesar a los demás. No, sino que se arrepentían y ponían su fe en Jesús. Creían en ese camino, ¿se acuerdan? Ese camino que había sido maldecido a unos versículos anteriores. Creían en eso, creían en el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados y que resucitó al tercer día y que solamente teniendo fe en esto podían ser salvos. ¿Se acuerdan del carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Mm? Dando cuentas de sus hechos. Esta parte de dando cuentas de sus hechos es reconociendo lo que están haciendo mal. Hermanos, estos exorcistas, no estoy diciendo que los hijos de Seba cayeran aquí, pero estamos hablando de los exorcistas itinerantes. ¿Creían que estaban haciendo bien? Sí, claro, claro. Sí, Pablo, como Saulo de Tarso, ¿qué hacía? Perseguir a la iglesia, llevar a la muerte a los cristianos. ¿Y creía que estaba haciendo bien? Por supuesto que sí. Nosotros, aún como cristianos, podemos llevar una vida que creemos que está bien, pero no agrada al Señor. Sí, también. Pero la parte importante es arrepentirnos y tener un cambio radical. Un verdadero creyente, hermanos, tiene un cambio radical. Desprecia su pecado. Ojo, no desprecia el pecado de los demás, porque eso es bien fácil. Andar señalando, pero este hizo este, pero este hace esto. No, no, no. Desprecia su propio pecado y no quiere nada que ver con él. Batalla con su pecado y quiere más y más de Dios sin importar otra cosa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás Dios se lo añade. Vamos a ver este ejemplo de este cambio radical porque estoy duro y dale con eso, pero no entro en materia. Versículo 19, fíjense. Asimismo, o sea, en consecuencia y al mismo tiempo de lo que estamos viendo anteriormente, muchos de los que habían practicado la magia, ahí sí a lo mejor estaban los hijos de Seba, quizás sí, no sabemos, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Esto, hermanos, no es como hoy, que cada quien tiene una copia de un libro y los libros se imprimen por cientos de miles o millones de copias, ¿no? O cientos de copias, y siempre va a haber manera tal vez de acceder a algún libro. No, quemar estos libros, o más bien estos pergaminos, era condenar a muerte esa tradición. Tan radical fue el cambio de estos magos, de estos brujos, de estos exorcistas, que llevaron lo más valioso que tenían, porque ahí venía el cómo hacer sus ritos. Y no estoy hablando únicamente de judíos, porque vemos que quienes temieron, judíos y griegos, o sea, los había de todos los colores. Y llevan esto. Uh-huh. Y los queman públicamente. Es casi, no es lo mismo, pero es casi como si hubiera, como cuando hacemos el bautismo, que delante de todos doy testimonio de que soy hijo de Dios y que me comprometo con la iglesia. Uh-huh. Estos hombres estaban quemando sus libros, lo más valioso que tenían. Y ojo, no nada más estoy hablando de la información, estoy hablando del dinero. ¿Qué tan radical es el cambio que tienes en tu vida? ¿O te sientes con un cambio radical? Porque veamos, para empezar, queman la fuente de su sabiduría. Y dos, queman una cantidad de dinero impresionante.
Dice, vamos a leer otra vez versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Ahí ya quedó claro, ¿verdad? Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Como que nos quedamos, pues sí ha de ser mucho, ¿no? Pues era mucho que era harto. Pero como que no lo visualizamos. Bueno, esta pieza de plata era el salario de un día. Si lo convertimos al salario mínimo de hoy, que recibe un mexicano, son casi 9 millones de pesos. 9 millones de pesos, el equivalente en ese entonces, que eran 50,000 piezas de plata, o sea, 50,000 días de trabajo quemados porque eran objetos que no le agradaban a Dios, porque su cambio fue tan radical que no les importó perder la información y no les importó que tenían un dineral en libros. Hermanos, la mayoría de nosotros no vamos a ver ni 1 millón de pesos formados. 9 millones, el equivalente a 9 millones de pesos. ¿Qué tan radical entonces es el cambio en tu vida, varón? Y luego, no, pues, sobre todo entre los jóvenes de mi tiempo estaba mucho esa moda de ser un cristiano radical y entonces hasta los aretes, las chicas con el pescadito y en el coche y sus libretas tenían el pescadito. No, 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 eso no es ser un cristiano radical. Ellos renunciaron a su pecado, renunciaron a su ingreso. ¿Se dan cuenta? Renunciaron a su fuente de ingreso, que seguramente no era poco, porque para tener tanto dinero en libros, renuncian a su ingreso para agradar a Dios. ¿Cómo estamos ahí, hermanos? Nuevamente, no estoy esperando una respuesta verbal en este momento. Pero ¿cómo estamos? Y digo estamos, que me incluyo. ¿Se dan cuenta de ese? Yo me quedé pasmado mientras estudiaba el texto al ver lo poco que estoy dispuesto a hacer por Dios y veo lo que hacen estos hombres. No renunciaron solo al reconocimiento, no renunciaron solamente al dinero invertido, renunciaron a su propio sustento para agradar a Dios. ¿Y esto qué provoca? Hombres decididos, hombres dispuestos a hacer lo que sea por el Señor. ¿Qué produce esto? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué piensan que produce que varones estén dispuestos a hacer todo? ¿No hay agua, hermano? ¿Ah? Claro, claro, no hay agua. No, sí, sí, déjame cerrar el micrófono. Son cosas que no pueden salir al aire. Pero, hermanos, Para mí una obediencia, ¿no? ¿mande? Hacer eso, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, pero aquí el punto, Renunciar todo eso, pero, darlo para pero el punto es, eso es lo que ellos están mostrando. Eso es un compromiso con Dios. Eso es algo muy bueno. Y yo, porque ojo, luego no queremos renunciar a ciertas cosas, a ciertos comportamientos. Y la palabra de Dios dice bien claro algo y hacemos otra cosa. Eso no es ser radical, eso no es ser entregado al Señor. Hay que educar así a los hijos. No, yo puedo hacerlo. Hay que tratar así al esposo. No, hay que tratar así a la esposa. No, yo puedo hacerlo de otra manera. Es que esto, es que aquello, es que lo otro. Y le ponemos peros a Dios. ¿Y estos qué hicieron? Y produce algo, bien dijo Javier.
se predica el Evangelio, se promueve el Evangelio. Y versículo 20 lo confirma. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, aquí no se menciona a ninguna mujer y creo que es obvio porque en ese entonces, pues, ¿quiénes eran los que trabajaban, los que producían, los que ocupaban puestos? Pues puros hombres. Ujú. Hermanos, yo aquí quiero conminarlos porque aquí no estamos sentados ni la mitad de lo que se supone somos. Y los domingos no llega ni la mitad de los que estamos aquí a veces. Ajá. Hermanos, dice que por esto, así, por la predicación del Evangelio, por la respuesta de estos hombres, por las cosas como estaban ocurriendo, el Evangelio se estaba expandiendo poderosamente. Ujú. Y nosotros, los varones del buen pastor, ¿en qué estamos? ¿Dónde está nuestro compromiso? Somos radicales como para decir, me la juego con Dios, como estos hombres, y es un ejemplo nada más, como estos hombres, me la juego con Dios, quemo mis recursos. Obviamente no estoy diciendo que quemes tus cosas, ¿verdad? Pero avientas todo lo que te estorbe para tener una correcta relación con Dios. Piénsenlo, hermanos. Ujú. Ya van varias veces que las damas me preguntan, ¿y los hombres? ¿Y los varones? Mi suegra haciendo una visita. ¿Y por qué hay tan poquitos hombres? ¿Y por qué no te ayudan? ¿Dónde están los hombres? Y quiero que, si pueden en sus casas, vuelvan a leer el pasaje y pongan especial atención al versículo 19 y 18 al 20, perdón. Ujú. Porque esa sección nos muestra a hombres con la túnica bien puesta. Ujú. Reflexionemos en esto, hermanos. Y bueno, vamos a terminar. Versículo 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén y después recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Mm? Pasadas estas cosas, pues yo creo que de esos días han de haber sido bien emocionantes para Pablo, ¿no? En primer lugar, pues no lo apalearon ninguna vez. En segundo lugar, estaba viendo el crecimiento de la iglesia de manera tremenda y todas las cosas que estaban ocurriendo. Y yo creo que Pablo estaba más que motivado al ver hombres que estaban dispuestos a entrarle, uno tras otro. No que anduvieran con medias tintas. Y bueno, menciona aquí la zona que está queriendo recorrer, que son provincias que se encuentran en la parte continental de Grecia y en dirección opuesta a Jerusalén. Pero Pablo toma esa ruta, quiere tomar esa ruta para recolectar ofrenda para los necesitados. Esto lo pudimos estudiar allí en el capítulo 15 de Romanos y lo podemos ver también en primera y segunda de Corintios. Y luego menciona Pablo, me es necesario ver también a Roma. ¿Se acuerdan que Pablo había planeado mucho ir a Roma? Él quería ir a Roma. Él tenía esa necesidad de ir a Roma, pero nunca había estado ahí. La carta de Pablo a los romanos se la escribió Pablo a una iglesia que no había visitado. Él tenía esa necesidad. Él ya tenía una sensación de que ya no podía pasar más tiempo sin ir. Y bueno, Roma se convirtió en la meta definitiva de Pablo y pues sí, va a llegar, pero como prisionero. Él quería ir como misionero. Y sí, fue como misionero, pero no era libre cuando él llegó a Roma. Eso lo vamos a ver más adelante. Y sobre Timoteo y Erasto, bueno, pues sobre Timoteo creo que todos sabemos, ¿no?
ya lo había reclutado Pablo, ya andaba con él, ya estaban viajando juntos, y pues es aquel a quien Pablo dirige las dos cartas que llevan el nombre de Timoteo. Y Erasto, pues tenemos la misma información que Tirano, nada. Solamente se le menciona en Romanos, capítulo 16, versículo 23, y en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20, pero no hay nada que nos diga que se trata del mismo Erasto. Es como decir Juan o, o Luis en nuestro contexto, ¿no? Montones de personas se llaman de esa manera, no hay manera de saber. Ujú. Y bueno, con esto concluimos el estudio de hoy, hermanos. Quiero invitarlos a que reflexionen en lo que estuvimos estudiando hoy y sobre todo eso, eh, pedirle al Señor el valor y la galleta, perdonando la expresión, para ser realmente un hijo de Dios radical, un varón que glorifique a Dios desde que abre los ojos hasta que sueña. Ujú. Que busquemos que ese sea nuestro objetivo, pero no para mañana, no para la próxima semana, no mientras se arregla mi situación, no. Dios quiere varones decididos a servirle desde el momento en que los salvó. No sé si tengan algún comentario o algo que quieran agregar. Sí, evidentemente mucha eh, responsabilidad de parte del hombre compartir el evangelio y sobre todo en casa. Sí, sobre todo en casa y que a veces es difícil compartir cuando un testimonio no es el correcto. ¿Sí? Y definitivamente, conociendo la palabra y todos los estudios que tenemos, evidentemente nos lleva a ser todavía mejores hombres. Cometemos errores, desgraciadamente nos equivocamos y a veces no sabemos el cómo compartirlo, ¿no? Para que no se tome como que a fuerza te tienes que expresar algo, o lo está diciendo la palabra y tienes que ser una mujer totalmente sujeta, ¿no? Pero mucho tiene que ver con el testimonio, no solamente con el predicar, con la palabra. ¿Sí? Y esto me lleva más que nada a la cuestión de que las mujeres se preguntan dónde están los hombres y los hombres dónde están las mujeres. ¿Sí? Y sobre todo el hecho de ver hasta dónde un hombre está esforzándose cada día más, en particular para ser un hombre, como dice la palabra, ¿no? Pero también el pensar que mi esposa tiene que hacer lo mismo, ser como una mujer, como dice la palabra, ¿sí? Y a veces los conflictos como que nos limitan a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Entonces, otra vez comentaba mi esposa y yo, ¿no? Bueno, somos pocos matrimonios los que asistimos aquí. La mayoría son personas divorciadas pero no sé. Y bueno, en ese sentido, yo creo que se les predica a aquellos esposos o esposos para que puedan venir, pero que se cierran a escuchar la palabra, una u otra cosa. Pero sí hay situaciones en que la esposa o la ex esposa puede dar testimonio al hombre para que el hombre vea también el cambio que ha tenido la esposa en cuanto al evangelio, y el esposo puede ser atraído a la iglesia o viceversa. ¿Sí? Entonces, el hecho es de que como varones tenemos que enfrentar muchas cosas. Muchas. No solamente conocer la palabra, sino ser más cálido ante las cosas, más tolerante, más paciente, porque el primero que debe darse un limpiazo somos nosotros, para poder dar testimonio a nuestra familia. Es un papel muy difícil, fuerte, de mucha responsabilidad. El ser un hombre que dé ejemplo de testimonio de la palabra.
Entonces, tenemos una tarea muy fuerte. Sí, y me voy a permitir mencionar algo al respecto de lo que dijiste. No podemos como varones esperar a que las mujeres respondan. No, no es nuestro papel porque al Señor estamos sirviendo primeramente. Y eso lo vemos, tengo un versículo que es mi preferido en lo que conozco de las Escrituras. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias a Josué 24. Josué. Ahí cuando este Josué, cuando, cuando Josué está despidiéndose, eh, él da un, un discurso que les está diciendo al pueblo del Señor, ustedes pueden hacer lo que quieran. Básicamente ya para ese momento Josué les está diciendo, pues pueden servir a los dioses que quieran, pueden hacer lo que quieran. Ustedes ya conocen la palabra del Señor. Y en el versículo 15, ahí Josué 24:15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Unas palabras determinantes. ¿Y por dónde empieza Josué? No dice mi casa y yo. Empieza por sí mismo. Pero yo y mi casa serviremos. Entonces, sí es cierto, también las damas, pero si los hombres no hacemos lo que tenemos que hacer, no podemos esperar otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte final de Josué 24:15 es mi favorita, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Nada más? Lo que llega a pasar, hermano, que igual el varón como la mujer, igual a veces tienen ídolos. Y también por eso no hay esta comunicación, se puede decir como mi esposa, que es católica. ¿Sí? Ella ha leído la palabra de Dios, pero no se sujeta ahora sí que a ella. Dice, no, pero es que sí, yo. Pero hermano, aquí la pregunta es, ¿le has enseñado lo que se debe para que ella obedezca? Y no estamos hablando únicamente de evangelizar, hermano. No, yo ahora sí que le he dado testimonio y le he soltado a través de la palabra de Dios, puede decir. En Éxodo 20, no tendrás ídolos delante de Dios, Dios. Ya le dije a ella, pero ella no quiere dejar eso. ¿Y el evangelio? Ahora, ella igual no ha aceptado a Jesucristo en su corazón. También eso es lo más importante para ella. Para que lleve a cabo sí, así que esa obediencia de Dios. Pues sí, está uno en una lucha. Cuando no es el hombre, es la mujer. Yo me he dado cuenta, pero yo no puedo, solamente Dios es el que puede tocarla y hacerla entender. Yo soy un humano, ¿no? Puedo explicar bien. Pero el punto es que ella también, no, ella no, porque no la conozco y no sé lo que hace y dice. ¿Tú estás cumpliendo con lo que dice Dios respecto al matrimonio? Yo estoy dando testimonio. No, yo no pregunté eso.
La reflexión es, ¿estás cumpliendo delante de Dios con lo que Él dice del matrimonio? No, no. Lo hemos hablado ya varias veces. Podemos decirles muchas cosas, pero si ellos no ven lo que realmente estoy yo haciendo, nada vale. Ujú. Es bien difícil esa parte. Y en un mundo donde las familias se manejan como quieren, pues por eso hay también ya familias hombre, hombre, mujer, mujer. Los niños ya están acostumbrados a que papá, papá, mamá, mamá. Ujú. Pero es porque hacemos las cosas como queremos. Y no pretendo decir que yo estoy bien, tú estás mal. No, por eso estás cumpliendo con lo que Dios manda, nada más. Y no es únicamente el aspecto de la predicación. Eso es importante, claro. Pero, pero varones, nuestro comportamiento, nuestro apego a cumplir lo que dice la Escritura es lo que hace la diferencia. Es, eh, yo he escuchado muchas veces, bueno, pues es que me dijo X, oye, pues es que sí llegamos a un acuerdo y ya, no, las cosas se hacen como dice Dios, punto. Yo me acuerdo de un hermano que me decía, bueno, pues su esposa iba a una iglesia y él iba a otra. No, pues es que así estamos a gusto. No, es que o ella se va a la tuya o tú, porque tienen que estar juntos. Unos jóvenes que conozco en Querétaro. Ujú. No, pues sí es cierto. Y no es la primera pareja que encuentro así. Que uno jala por un lado, otro por el otro y creen que está bien porque se pusieron de acuerdo. Ujú. Es duro porque es de la palabra del Señor. Y muchas veces no es tan fácil. Es, por ejemplo, cuántas veces hemos hablado, ¿no? Los que tienen que trabajar los domingos para completar o lo que sea. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Busca primero el reino y luego lo demás te será dado. Es como, ah, sí, pues como tú no tienes necesidad. No, yo sí sé, también sé lo que es tener necesidad. Es bien difícil. Por eso es que insistí tanto en el cambio radical, que es agarrar y decir, lo dice Dios, te hace sin discusión. Punto. Es bien duro, no es fácil, porque tenemos que renunciar a nosotros mismos. Como vimos este ejemplo de estos magos, ¿no? Quemaron los libros y todo lo que representó echar al fuego sus pergaminos. Yo, obviamente yo no dispongo de cosas así, ¿no? Pero me pregunto si me atreveré. Quiero pensar que mi respuesta al Señor es sí, va, porque tú lo dices. No, no lo digo tampoco desde un pedestal de perfección, obviamente. Pero el punto es ese, hermano. Y para mí, nuevamente, es bien triste porque sí, las damas preguntan y mucha gente, y los demás hombres. Y la situación no es fácil, la vida es dura, las relaciones matrimoniales se ponen bien feas, las relaciones con los hijos se ponen igual, difíciles y nada, pero también hay que ver qué tanto es mi responsabilidad que ellos se comporten así. ¿Por qué se comportan así? Porque así es papá. Independientemente de lo que estamos estudiando, yo les quiero compartir una estadística donde dice que más del 80% de los criminales se deben a un padre ausente. En mi caso, yo estaba luchando con mi propio orgullo, hasta que dejé de luchar con el orgullo y dejar que Dios me hablara, me guiara y pues me tiene control de todo. Pero cuando me di cuenta que era mi orgullo, ahí es cuando dije, la estaba yo.
Y gracias a Dios que te das cuenta de eso, ¿no? Pero, hermanos, llevémonos esto como reflexión, o sea, ¿de verdad estoy comportándome como un hombre? Y hablo obviamente de acuerdo al diseño de Dios, porque el mundo, pues, cuántas barrabasadas no enseña de los hombres, ¿no? Pero de verdad, hermanos, la belleza de nuestras vidas empieza cuando nos entregamos por completo a Dios y lo obedecemos. Cueste lo que cueste. Como dicen, ah, es que ya pagué el viaje. Pues ni modo, pierde el boleto, mejor a perder una oportunidad de agradar a Dios. Ya hice, ya aquello, lo otro. Agradar a Dios, hermano, se tiene que convertir en nuestro estandarte. Una vez escuché a un predicador que decía, cuando los hombres empiezan a obedecer a Dios, las iglesias crecen. Reflexionemos en esto, ¿no? Vamos a... ¿No hay más? Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Y Padre, tú nos conoces, tú sabes que te amamos, Señor. Tú sabes que queremos agradarte, pero Padre, hay cosas que de repente nos pueden fallar y Señor, te ruego que tú nos sigas guiando para poder ser varones decididos, Señor. Que tú nos llames a levantarnos de nuestra comodidad y entremos decididos como estos hombres que vimos, que quemaron todo, Señor, su ingreso, su dinero, con tal de agradarte, Padre. Permítenos, Señor, que tu Santo Espíritu nos redarguya y, Señor, que nuestro corazón deje de ser duro si es que está ahí, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias porque tú nunca nos dejas. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén. Uy.